por lo menos poner en contexto lo que es un modelo explicativo. Como siempre, iniciamos con algo exploratorio, básico en todo análisis, por lo menos numérico, con un diagrama de dispersión, ¿no? Obviamente aquí lo que estamos viendo, si lo que estamos observando acá en el eje X, tenemos la tasa de filtración glomerular y en el eje, perdón, el eje Y, ¿no? Y en el eje X, la edad. Es decir, tratamos de explicar cuál es el comportamiento. Es claro de que a mayor edad nuestra tasa de filtración va disminuyendo. Sin embargo, eso a nivel digamos, descriptivo, pero queremos ponerle un número a eso, ¿no? Para eso nosotros utilizamos un modelo matemático. Esto es básico porque aquí eh, entro en un contexto. Aquí, con todo esto de la pandemia, pues prácticamente les decía al inicio, hemos prestado algunas técnicas matemáticas, pero también hay algunas técnicas estadísticas, pero que estas dos técnicas solitas no dan una interpretación. Por lo tanto, se tiene que conjugar o tiene que estar en juego el especialista, en este caso, la epidemiología y la salud pública, en términos de generar alguna iniciativas de intervención. Pero siguiendo, ¿no? En secundaria, si no me equivoco, en secundaria primaria, nosotros nos encontramos con esta ecuación que en algún momento nos dieron dolor de cabeza, ¿no? Donde decía Y igual a más BX. Sí, estábamos bien y hacíamos algún plano cartesiano, que es el plano cartesiano, entre comillas, en términos matemáticos, que observamos a la izquierda. Pero en términos de epidemiología, ya Y no es Y en sentido abstracto, sino que le ponemos un contexto. Es lo que nosotros definimos como un evento. El evento puede ser enfermedad renal, puede ser dengue, sí o no, o puede ser incluso COVID en el contexto de la pandemia. A es el promedio que ese evento, o en términos numéricos, se va a estimar. Luego, el B es el incremento o descenso del evento. Y el factor, ¿verdad? O variable independiente. Pero aún así sigue abstracto. Si ponemos un ejemplo, el evento ya no es el evento como tal, sino que es la tasa de filtración glomerular. El promedio, que una vez que nosotros estimamos el modelo matemático, en este caso un modelo de regresión lineal, nos da 154.61 y luego tendríamos el incremento o descenso y obviamente el factor. La interpretación es básica, ¿no? Si nosotros tenemos este plano cartesiano en términos de matemática o diagrama de dispersión, ya nosotros podemos inferir que en general, a medida que la edad avanza, pues nuestra tasa de filtración como medida de función renal va a disminuir. Pero ¿cuánto va a disminuir? Este factor, que es el que estamos estimando, nos dice que por cada unidad de año, cada año cumplido, vamos a disminuir nuestra tasa de filtración en menos una unidad en la tasa de filtración. Pareciera poco, ¿verdad? Pero los especialistas en este tema eh, podrán tener su interpretación. Eso cuando nosotros tenemos una variable numérica, como es la tasa de filtración glomerular, como variable dependiente o como el evento. En otro contexto podríamos tener, digamos que nuestra variable dependiente ya no es numérica, es decir, 171, 172, 258 como la medida de tasa de filtración, sino tenemos y lo categorizamos como si tiene enfermedad renal, o sea, independientemente del estadio, o no tiene. Este es más o menos el diagrama de dispersión y obviamente, si lo vemos en términos matemáticos propiamente, pero esto no es matemático solamente, pues se deduce que tiene una función logística, ¿no? Que siempre va a ser más o menos, como una S o invertida, ¿no? Pero también tendríamos que
eh, determinar cuál es el riesgo, en este caso a través del odds ratio. Aquí, esta es otra forma de presentar un poco más, digamos, digerible para el auditorio, cualquiera que sea el nivel. Y lo que estamos encontrando aquí es que a medida que la edad avanza, ¿verdad? El riesgo medido a través del OR crudo, el riesgo va a ser aproximadamente 1.13 veces mayor en comparación, o bueno, no hay una comparación porque aquí la variable es numérica, la edad. Entonces, por cada incremento en la edad, el riesgo de padecer esta enfermedad renal se va a incrementar en 1.3, ¿verdad? Con sus respectivos intervalos de confianza, como alguien lo mencionó, ¿verdad? Pero estos intervalos de confianza son útiles en el contexto de decir el grado de incertidumbre que nosotros tenemos, pero otros, digamos, investigadores también lo utilizan para determinar si existe diferencia entre dos factores. Pero tampoco vamos a meternos, solamente estoy poniendo en contexto cuál es el enfoque que se tiene desde un punto de vista de un modelo matemático, de un modelo matemático auxiliado a través de la estadística. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué información? Desde el modelo matemático. Y en el caso, estos dos modelos nos permiten de alguna forma pronosticar o estimar, ¿verdad? ¿Cuál será la tasa de filtración cuando nuestra variable es numérica, ¿no? Nuestra variable dependiente es numérica. ¿Cuál será la tasa de filtración cuando una persona tiene 76 años? Utilizando la misma ecuación o los parámetros que estimamos a través del modelo matemático, podemos estimar, haciendo esta, digamos, suma, resta, estimar cuál sería la tasa de filtración en una persona que tiene 76 años. Obviamente, los modelos, esto es por cuestiones, digamos, puramente académicas. Obviamente, en estos modelos tienen que entrar en juego otras variables, otros factores como edad, sexo, procedencia urbano-rural y otras patologías que la persona o paciente pueda padecer. Pero en este caso estimamos que una persona de 76 años va a tener una tasa de filtración de 78. Los especialistas ya determinarán si esa tasa de filtración cae o no dentro de los niveles de las tasas de filtración para esa edad, dentro de lo normal. No vamos a entrar en discusión. También, a través del modelo de regresión logística, podemos también estimar, pero un poquito más en términos de probabilidad, cuando nuestra variable es dicotómica, si tengo enfermedad o no tengo enfermedad. Una forma sencilla es a través de un nomogram, siempre es un modelo, digamos, un modelo con una sola variable. En este caso estamos tomando la persona que tiene 76 años. Ese score que tenemos ahí es el que nos ayuda a determinar la probabilidad de que una persona de 76 años tenga la enfermedad renal o no. En este caso, hacemos coincidir la edad, esta que tenemos acá, con el score, aproximadamente 7.5. Este mismo 7.5 podemos hacerlo desde esta perspectiva, con el mismo score, y hacemos coincidir este número del score con la probabilidad. En este caso son aproximadamente 70. O sea, la interpretación ahí es que una persona de 76 años tiene un 70% de probabilidad de que padezca enfermedad renal. También esto es en términos, digamos, probabilísticos. En ambos casos son modelos explicativos, donde se está tomando en cuenta la característica, en este caso particular, la edad de la persona. Pero ese es el enfoque de un modelo explicativo, que probabilidad del 70%. Sin embargo, digamos, en el caso de los modelos
vamos a llamarlo así, poniéndole un sombrero a estos modelos de series temporales o análisis de series temporales, lo que se ha utilizado principalmente en otros países y, como digo, uno de los compañeros expositores en la mañana, sí, en Honduras, esto lo tengo bien claro y en su momento lo discutimos, que sí existen las capacidades técnicas, existen las capacidades de logística, ¿verdad? Eh, y obviamente la experiencia, eso sí que no se transfiere, y porque todos estamos en el contexto de ganar experiencia en esta nueva coyuntura que estamos teniendo. Eh, Están los modelos CIR con los cuales iniciamos con el maestro Peña en Honduras, marzo, abril, ¿verdad? Con el modelo CIR, el más sencillo de todos, susceptible, infectado, recuperado, que en su momento dio su, su producto, ¿verdad? Pero que luego existían mayores necesidades. Les explicaré por qué el modelo CIR sí dio sus frutos. Sin embargo, luego no estaba, digamos, apuntando donde queríamos apuntar. Luego, con el modelo exponencial, al inicio, digamos, luego de un mes de recolección de datos, y me refiero a recolección de datos por los que reportaba Sinajera a través de la página de la presidencia, ¿verdad? Se pudo generar un modelo exponencial, pero a lo largo de los aproximadamente, podríamos decir, 12 o 13 meses, ya podríamos eh, generar estos modelos, los modelos ARIMA, en español sería modelos autorregresivos integrados de media móvil, y este sería el modelos autorregresivos integrados de medias móviles, pero considerando las estaciones. En este caso, no, las estaciones no se refieren meramente al tiempo, sino más bien el tiempo en que se reportaban, considerando los fines de semana. Bien, y por último, recientemente pues utilizamos la parte de el modelo All Winters. ¿Verdad? Bien, entonces cada uno de esos modelos eh, los utilizamos de acuerdo a las necesidades, pero también digamos, a las capacidades instaladas de generación de datos. Veamos, en el caso del modelo CIR, aquí un poquito más extendido, ¿cómo fue que nosotros generamos, me refiero a nosotros, OPS, con la dirección del maestro Peña y mi persona, generamos esto? Porque el modelo CIR, modelos epidémicos de Kermack McKendrick, susceptible, infectado, recuperado. Obviamente, este es el más sencillo de todos prácticamente. Hay otros donde toman en cuenta si hay o no intervención a través de la cuarentena, si hay defunciones, entre otros, ¿no? Pero este tipo de modelo es bastante exigente en los parámetros, porque si bien es cierto, son compartimentos, es decir, estadios de soy susceptible, ahí está la definición, también infectado, su definición, y por último, recuperado, pero recuperado en el sentido de que sale del compartimiento de infectado, porque recuperado puede salir vivo o puede salir pues muerto, ¿no? Pero para cada uno de ellos se deben estimar dos parámetros básicos. La tasa de contacto efectivo, que algunos matemáticos le llaman beta y el otro alfa, o alguna nomenclatura que tienen, pero es básicamente se tiene que estimar ese elemento, y la tasa de recuperación. Pero nos encontramos, ok, esto es el número reproductivo básico, que también nos encontramos que a través de esta parte, de estos dos parámetros, tasa de contacto efectivo y la tasa de recuperación, teníamos de
estimar el número reproductivo básico, ¿no? Algunos lo denominan R0, R sub 0, Rho, o en definitiva el nombre que tiene, ¿no? Número reproductivo básico, que en esencia te dice, bueno, si ese número reproductivo básico es menor de 1, se espera que la enfermedad deje de propagarse, si es menor. Obviamente, en la realidad no vamos a tener una persona que infecta a media o un cuarto de persona. Estamos hablando del promedio. Cuando el número reproductivo básico es igual a 1, es decir, cada persona infecta a otra persona y solamente a una persona, se espera que el número de enfermos registrados o detectados o que antes en la, en la, en la calle, pues eh, se estabilice, es decir, no crece, pero tampoco baja. Y en el peor de los escenarios, una persona infecta a dos, cada una de esas personas va a infectar a dos más. Pero en general, eh, lo que se espera es que la enfermedad se propague con mayor rapidez. Y eso es lo interesante del modelo, qué tan rápido se propaga la enfermedad. Obviamente esto en un contexto de ausencia de cualquier tipo de intervención, ya sea cuarentena, distanciamiento social, tapaboca o en el mejor de los casos lo que está sucediendo en este, como es la vacuna, cualquiera de sus marcas. Este básicamente, perdón, como lo mostraron hoy en la mañana, es un concepto un poquito más allá, digamos, que pertenece a la matemática, como son ecuaciones diferenciales. No vamos a entrar en detalle. Donde los parámetros que estamos viendo ahí, como es el beta y el alfa, son básicamente las tasas de contacto efectiva y tasa de recuperación. Son dos parámetros que hasta el momento desconocíamos. Hasta el momento, ¿cómo descubrimos si nosotros solo teníamos uno o dos casos, que fue la región sanitaria de Tegucigalpa, con la señora embarazada? ¿Cómo podríamos detectar? O sea, no teníamos suficiente datos. Esta es la fórmula, vamos a traer detalle. Entonces, lo que se procedió en su momento es generar en una hojita de Excel, que es lo que teníamos a mano, ¿verdad? Generar todo este procedimiento, donde nos permitía, a partir de estos parámetros, básicamente solamente eran dos parámetros lo que se tenía o que se tenía que poner, es la población susceptible y el número de casos iniciales detectados. A partir de ahí, con la hojita de Excel que diseñamos con el maestro Peña, pues se generaron las ecuaciones diferenciales, que son estas, y a partir de estas ecuaciones diferenciales podemos estimar el número de casos, por lo menos al inicio. Pero aún así, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Cómo nosotros nos dimos cuenta o cómo estimamos la parte de los parámetros, la tasa de contacto efectivo y la tasa de recuperación? Nos fuimos, como siempre, a artículos, ahí está la referencia, donde exponía cuál sería el número reproductivo básico, o R0 o Rho, en función del tiempo, ¿verdad? En función del tiempo. Ellos estimaron que iba desde un mínimo de 3.36, el número reproductivo básico, hasta un máximo de 8.35. Bajo una discusión, ¿verdad?, con el equipo de investigación, decidimos que podríamos hacer tres escenarios. Uno, tomando el mínimo del número reproductivo básico reportado, ¿verdad?, que era de 3.36, un escenario, digamos, no tan favorable de 5 y un escenario de 8. Es decir, que en el primer escenario íbamos a suponer, de acuerdo a datos externos de Honduras y publicaciones,
que cada persona iba a infectar a 3 personas más. En el segundo escenario, no tan favorable, que cada persona iba a infectar a 5, ¿verdad? Y en el peor escenario, cada persona iba a infectar a 8 personas más. Obviamente todo esto en ausencia de cualquier intervención. Este es el número reproductivo básico. Buscamos, por otro lado, así como estimar apuntar lo que de la tasa, estimamos también la tasa de recuperación mediante el mismo artículo y determinamos que la tasa de recuperación, esta que vemos acá, quiero decir, esta que tenemos, era de aproximadamente de 0.054, tomando como siempre los límites, los intervalos de confianza. Ok, pero de los 3 parámetros, es decir, el número reproductivo básico se estima como tasa efectiva de contacto en la tasa de recuperación. De estos 3 datos, realmente teníamos solamente la tasa de recuperación, el número reproductivo básico y la tasa de recuperación. Con digamos, un sencillo despeje, determinamos que la tasa efectiva de contacto, de acuerdo a los escenarios que nos propusimos, adicional a uno que hicimos acá, determinamos que las tasas de recuperación iban desde las tasas efectivas de contacto iban desde 0.98 hasta 0.51. Con esos parámetros ya en mente y utilizando prácticamente la herramienta en Excel que les mostré, pues pudimos determinar o crear algunos escenarios. En términos de tiempo, ¿no? Estamos diciendo que en el caso de que el número reproductivo básico era de 8, es decir, este rojito, en el caso del número reproductivo básico sea de 5 y en el caso del número reproductivo básico es de 3. Ahí nos dimos cuenta que la parte de si un número reproductivo básico es alto, como es el 8, íbamos a tener en menor tiempo una mayor cantidad de personas, disminuyendo después de eso. Sin embargo, si tomamos como escenario el menor, o sea, el de 3.36, íbamos a ver, observamos que el número de casos disminuye, pero no solamente eso, que la mayor cantidad de personas que se iban a infectar, en este caso en términos de proporción, iba a tener un tiempo considerable, aproximadamente unos 50 días, o 50 días, dando tiempo para que el sistema de salud se preparara en términos técnicos, de capacidades logísticas, económicas y de personal capacitado, ¿verdad? Pero también en el caso hicimos el escenario para toda Honduras. En ese momento estamos hablando de mediados de abril aproximadamente. La curva todavía no estaba tan pronunciada, pero se esperaba que el número reproductivo básico sea aproximadamente de 3 en ese momento, ¿no? Es decir, que al 16, obviamente aquí es una debilidad que teníamos, que, bueno, por lo menos que tiene el modelo CIR, y es que sobreestima. O sea, estamos viendo que 2.800.000 personas, eso no va a ser, pues eso no va a ser posible. Pero sí estaba sobreestimando, esperando que eso disminuyera a finales de septiembre, cosa que no fue cierta, claro que está. Sin embargo, en la región sanitaria hicimos el mismo ejercicio, pero un poquito ya más local, ¿no? En el caso de la región sanitaria de Cortés, se esperaba que el número reproductivo básico fuera de 2.6, 0.3 puntos menos que la nacional, pero que también el pico iba a suceder aproximadamente el 20 de junio del 2020, ¿no? Con 257.000 casos aproximadamente. También lo hicimos para la región San Pedro Sula, número reproductivo básico de 2.8. En este caso,
determinamos que el pico, en el caso de la región sanitaria de San Pedro Sula, sucedería el 8 de junio aproximadamente con 232,000 casos. Ah, en este caso, nos permitió el modelo SIR crear escenario, crear escenario. En este caso tenemos la región sanitaria de Cortés, la región sanitaria de San Pedro Sula y la región sanitaria del Distrito Central, ¿verdad? Comparada con la nacional. Obviamente aquí se dedujo en su inicio que donde iba a golpear o la región sanitaria donde iba a tener el mayor pico, la primera sería en San Pedro Sula el 8 de junio, en Cortés al 20 de junio y el Distrito Central al 29 de julio, siendo casi similar a la de San Pedro Sula. Sin embargo, aquí en este caso hay que resaltar que en el caso del Distrito Central tenía un gap o un tiempo en comparación con San Pedro Sula de aproximadamente unos 20 o un mes prácticamente para prepararse. Es decir, en el caso del número de casos o del famoso pico. También lo utilizamos. Ahora, en el caso de la región sanitaria, que yo lo expuse anteriormente, se determinó, ¿no?, que su número reproductivo básico iba a ser de 2,6, aproximadamente 3, al 20 de junio. Pero también lo hicimos para el municipio de Villanueva. Denme un segundo. En el caso de Villanueva,